Jesus nai pa tau le pa Yura et ma dai dang ko wanuta Jesus nai pa tau le pa. Ahí estamos, Jaime. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, bien. Ahí ya como unos 20 minutos tarde de lo acostumbrado, Jaime, pero bueno, ahí tenemos unos problemas técnicos. Es un reto cada vez que comenzamos este episodio, este de tu historia, Jaime. Sí, En cuanto a los otros, casi no. Pero bueno, pero estamos ahí con lo que es la historia de Jaime y Juanita, 50 años en el ministerio. Los que nos han escuchado ya saben. Jaime nos está compartiendo nos ha compartido un poco de cómo fue su niñez, muchas personas que te conocieron, Jaime, en Venezuela, en Colombia, donde trabajaste, en Venezuela en diferentes lugares, en Colombia estuviste en Bogotá, aunque también ejerciste el ministerio Medellín. en Medellín o en Sí, otro, y también has viajado por lo menos en cuanto a ministerio, Argentina, has ido a Argentina. sí, estábamos en Argentina varias veces. Tuvimos la oportunidad de compartir y enseñar clases. Bueno, pero ahí en ese tiempo, en Venezuela, especialmente en Puerto Ayacucho, en Bogotá, en Medellín, en Argentina, han conocido a Jaime ya con las canas, Jaime, sin cabello. Cuando En- tenía cabello. Cuando tenía cabello, cuando tenías un poquito, porque te conocí y casi no tenía todavía. Pero lo que digo echando broma, pero es pensando en eso de que te conocimos y ya estabas formado, pues ya eras pastor en una iglesia o estabas ayudando en el pastorado, en el liderazgo. Las personas con que hiciste ministerio en Ciudad Bolívar, pues te conocieron más joven, comenzando. Y eso es la idea que estamos haciendo este podcast, como tú has dicho, para que la gente conozca lo que Dios hizo en sus vidas y por medio de sus vidas. Y también tratar de animar o de esa nueva generación entender un poco de cómo sería el ministerio, ¿no? Sí, miren, Dios hace milagros. Y yo creo que para la mayoría de los misioneros, para llegar al campo, Dios le hace muchos milagros en su vida. Eh, pero siempre tiene que suplir, tiene que mantener, tiene que proteger. Entonces ya así trabajar en el ministerio del Señor, en su obra, de verdad, para mí eso es una aventura, porque uno disfrute no solamente de la comunión, de los nuevos hermanos, de la oportunidad de compartir, etcétera, sino también ve las cosas que Dios hace y a veces no entendemos. Y yo soy uno que cuando yo no veo algo que me cae bien o pienso que no está bien, yo soy uno para quejar. Yo le digo a Dios, yo oro diciéndole, bueno, ¿cuántas veces le he dicho a Dios, bueno, ya equivocaste? Mira, Jaime, y ya que estoy aquí cambiando algo rapidito, pero también hablábamos la semana pasada, en el último capítulo que grabamos contigo, estábamos hablando, ya deja que voy, que ahora sí que estamos buscando unas fotos, ahora le conseguimos. Pero cuando estábamos hablando, terminamos el último capítulo, yo acordándote la inspiración porque querías contar la historia de Ramón, que es uno de los hombres, o los indígenas, Pemón, que estaba ahí en el campo misionero donde ustedes después desarrollaron el tiempo que estuvieron. Y Sí, también estabas queriendo contar acerca de Roberto Nosker y la tía Patricia. Digo yo tío Nosker y tía Patricia, aunque no les conozco tanto porque así les conocí de parte de Esther, porque Esther les llama así. Esther es mi esposa, la hija de Jaime y Ginny, para los que no saben. Pero el tío Roberto y la tía Patricia, ¿trabajaste con ellos y ibas a contar un poquito? Ya habías hablado de que les conociste en el Instituto Lingüístico, en el primero que fueron, ¿no? sí, yo estaba el primer año que fuimos al- a la Universidad de Oklahoma. Allá yo estaba reparando mi carro, vino Roberto, empezamos a charlar, empezamos a orar juntos por la- las misiones, especialmente por la obra entre las tribus en Venezuela, porque él no sabía que existía tribus en Venezuela. Entonces, haciendo eso,
nosotros llegamos al punto de que querer invitarlos a trabajar con nosotros. Recuerde que la pareja, digo viejo, la pareja vieja que conocimos, Los abuelitos, sí, Jaime, los abuelitos, mejor dicho, sí, ellos nos animaron a trabajar entre las tribus y nos dijeron, debe orar por lo menos por estas tres cosas. Primero, que Dios permite que termine sus estudios. Faltaba más de 50 horas de clase para terminar mis estudios. Nunca había estudiado lingüística, no sabía nada de español, entonces había algunos retos. Segundo, él dijo, mire, tiene que orar para una pareja, compañeros de trabajo que están dispuestos de ir y ayudar y trabajar en el mismo ministerio para llevar la traducción a los indígenas. Y tercero, desde ahora debe empezar a orar por los indígenas. Entonces, para que Dios prepare sus corazones y abre sus oídos para escuchar el mensaje, que no sean hostiles, sino que desearían tener la palabra y un lugar para trabajar. Y en eso estábamos orando cuando conocimos a Roberto y Patricia. Ahora, una de las últimas noches de clase, ya estamos tomando exámenes finales y cada uno preparando para salir. Y Roberto pregunta, mire, ¿cómo consigo yo una visa para ir a Venezuela? Y yo le dije, bueno, la verdad que nosotros pertenecemos a una misión y ellos lo hacen, pero escuché que el último misionero que consiguió visa tardó casi 2 años. Entonces él dijo, no, pero yo no tengo 2 años. Y de bueno, pero vamos a hacer una cosa, entonces vamos por fe, vamos a orar que Dios te da una visa en un año. Y él dijo, yo no tengo un año. Y bueno, entonces, ¿qué hacemos? Oramos para que Dios te dé una visa en 6 meses o menos. Y dije, bueno, oramos así, pero esperando que Dios nos va a abrir la puerta. Pero, ¿cómo lo hago? Y bueno, me imagino que tiene que ir al consulado o embajada de Venezuela y pedir la visa. Y él dijo, bueno, hay uno en Houston. Entonces nosotros estábamos en Oklahoma, arriba de Houston, y dijo, tan pronto como terminamos la clase, nosotros vamos con toda la familia, y tenía todo su equipo, todo lo que iba a llevar a Venezuela y lo que tenía en un carro grande que cargaba. Pero él fue. Jaime, y disculpa que te interrumpa, esa es la foto de, no lo que pasa es que no se puede abrir mi disco duro ahora, pero es una foto que encontré ahí, ese Noscar, ¿no? El tío Roberto Sí, Noscar, y yo cuando tenía cabello. ahí sí tenías Eso. hasta bigotes, Jaime, Sí. pero y ahí, esta es una foto obviamente que ya estaban trabajando Pero eso en San fue Miguel, después, eso fue cuando después, llegamos, sí. pero ahí más o menos para tener una idea, no ponemos una foto más de ese tiempo porque pues mi disco está ahorita trabado, Bueno, disculpen por eso. eh, Roberto se fue para el consulado de Venezuela en Houston. Lo encontró rápido, fue, entró y le dijo a la señorita o señora que estaba atendiendo a la gente y dijo, yo necesito una visa para ir a Venezuela a trabajar con una tribu indígena para traducir la Biblia a su lengua. Entonces la señora dijo, bueno, él dijo, no, ¿qué hago para solicitar visa? Bueno, primero dijo la señora, tiene que pedir a tu misión que te solicitan visa desde Venezuela. Y él dijo, bueno, pero yo no tengo una misión. Bueno, entonces tiene que tener un conocido que vive en Venezuela, ir a tal ministerio y solicitar que te den una visa para un amigo conocido o algo. Y él dijo, pero yo no conozco a nadie en Venezuela. Dice, bueno, lo único que puede hacer es ir aquí a Western Union y mandar un telegrama diciéndole al ministerio que desea su visa para entrar en Venezuela, trabajar con una tribu indígena. Diciendo que él ya había trabajado 4 años en México,
hablaba bien el español, él y Patricia también, y redactaron una carta y lo mandaron por telegrama. Cuando lo enviaron, entonces ya le dieron el recibo que tenía los datos y todo, y volvió a la embajada y al consulado y dijo, mira, nosotros ya mandamos telegrama. ¿Cuándo puedo esperar respuesta? Y la señora le dijo, bueno, en 3 meses puede llamar. ¿Cómo? En 3 meses, quizás, posiblemente en 3 meses va a tener una respuesta. Entonces él dijo, pero señor, yo no tengo tanto tiempo para gastar. Y, bueno, pero señor, las cosas no son como aquí en Estados Unidos. Las cosas no andan tan rápido como aquí en Estados Unidos. Eh, pero 3 meses yo creo que quizás escuchamos algo. Entonces él estaba como desanimado, pero le dijo a Patricia, vamos a visitar a mi hermana. Entonces salieron y fueron a otro estado. Y después de una semana ya quería volver a llamar a la señora. Entonces Patricia le dijo, no, pero espera, la señora te dijo 3 meses. Entonces esperó otra semana. Yo creo que después de 12 días no aguantaba más. Él dijo, yo voy a un teléfono y voy a llamar a hablar con esa señora en el consulado a ver si ha escuchado algo. Entonces él llamó y la señora le reconoció porque su insistencia, ¿no? Entonces le dijo, no, señor, pero yo le dije que llame en 3 meses, por favor. No, pero mire, ya hice la llamada, puede averiguar a ver si algo ha llegado. Entonces la señora revisó los archivos de las cosas que recién llegaban y le dijo, mire, yo no entiendo, pero aquí tú tienes visa. Wow. Sí, tan pronto como puedes llegar, entonces ya podemos entregarte tu visa para viajar a Venezuela. Y por años van a preguntar en cuanto a esa visa. ¿Cómo es posible? No los gringos, sino la autoridad venezolana después de darle la visa, después nadie sabía quién le dio esa visa. ¿De qué ministerio fui? Yo no recuerdo si fue el Ministerio de Relaciones Exteriores, me imagino, ¿no? Pero entonces él nos llamó y dijo, mire, nosotros vamos a Venezuela, vamos a buscar un sitio para trabajar. ¿Tiene idea dónde podemos llegar? Le dimos la dirección donde la misión donde nosotros íbamos, con el cual nosotros íbamos a trabajar, se llama Misión Río Orinoco. Y más o menos una dirección donde podía llegar, pensando que, bueno, todas las misiones y todos los cristianos ayudan uno al otro porque el trabajo es el mismo. Entonces él llegó al sitio, pero los misioneros allí no le conocían, apenas sabían quién era Jaime y Juanita. Entonces ya no le abrieron la puerta, vamos a decirlo así. Entonces ellos tuvieron que luchar para conseguir dónde. Eso fue en la oficina general de la misión allá en Venezuela. Bueno, oficina no, ellos habían comprado un terreno Ok. de un señor que tenía una pequeña finca. Habían dado, regalado mucho del terreno, quedaron en un terreno que tenía 4 casas y un patio suficiente para jugar fútbol, etcétera. Entonces él fue allá, le dieron algo de orientación, algunas personas le ayudaron y él conoció a la pareja, los abuelos Sili, que nos habían hablado de los Pemones, y ellos le ayudaron mucho, empezaron a darle muchas sugerencias. Esa pareja nos ayudó a aprender cómo hacer las compras, qué comprar, cómo hacer una lista para llevar cosas a la selva, porque cuando uno va a la selva y tiene que comprar su comida por 3 meses o 6 meses, tiene que saber lo que está comprando, lo que va a durar, cuánto uno gasta más o menos y las cosas necesarias que a veces uno no quiere ir a la selva sin comprar papel higiénico, no quiere llegar a la selva sin tener fósforos para prender el fuego y muchas cosas. Y muchos de los misioneros
han hecho esto. Esa es esa pareja que estamos ahí viendo, ¿no? Sí, Sí, sí. esa es la pareja. El Señor fuera, bueno, los dos fueron sumamente amables y ellos nos ayudaron, nos animaron. eh, Fueron una pareja usada por Dios para ayudarnos a nosotros saber de la obra y luego nosotros a los Noscars para empezar lo que era la obra entre los pulmones. Bueno, mientras Roberto estaba yendo a buscar su visa, estaba arreglando, comprando sus boletos y todo, aún quizás un poquito antes, allá en Venezuela había un hombre joven que andaba por la selva, estaba eh, mirando alrededor y paró. Yo creo que me dijo que cerca de un árbol que tenía frutos y estaba cosechando un poquito y empezó a pensar, wow, sabe que aquí donde yo vivo tengo todo. Aquí tengo esa mata que me está dando frutos ahorita y cuando eso se acaba, entonces hay otro árbol y hay esto. Yo tengo mis matas, mis siembras, tengo bananos, tengo plátanos, tengo mi yuca, tengo, wow, yo tengo todo eso. Y además, mire, yo tengo para construir mi casa, tengo ese árbol que uso para hacer los postes y tengo aquel que uso para hacer el techo, tengo las palmas que uso para mi techo, tengo de todo. Y empezó a pensar, wow, yo tengo todo lo que necesito para vivir aquí. En ese momento y dijo, pero es tan perfecto, eso no puede haber sucedido solo. Debe haber un creador. Alguien que lo hizo justamente para mí y mi familia. Y entonces pensando en eso dijo, bueno, pero es tan perfecto, ese creador tiene que ser perfecto también. Y dijo que se puso triste pensando, bueno, si el creador es perfecto y yo no soy perfecto, ¿cómo lo voy a conocer? Y empezó y dijo que empecé a orar, Mm. no sé si fue en voz alta o qué. Creador perfecto, yo te quiero conocer. Ayúdame a conocerte y saber cómo es y qué debo hacer para seguir. Y dijo que cuando terminó de orar, dice, wow, yo sentí algo en mi cuerpo, mi corazón, no sé, que sentí como el Creador me escuchó. Entonces él volvió a su pueblo, que estaba no muy lejos, y dijo, mire, yo hablé con lo que llamamos nosotros Dios. Y dijeron, ¿y qué dijo? Bueno, no me dijo nada, pero yo sé que me escuchó porque yo lo sentí en mi corazón. Él me escucha y yo voy a estar orando a él. Y ese muchacho después era jovencito, yo creo que tenía, yo sé que tenía menos de 20 años, yo creo que tenía quizás 18 a 20 años cuando eso sucedió. Y una noche tenía un sueño y dijo que en su sueño escuchó una voz que le decía, si en verdad quiere conocerme de todo su corazón, tiene que andar bien y avisar a tus hermanos que deben parar de emborracharse, pelear. Los que tienen más de una mujer, tiene que abandonar. Abandonar no es la palabra. Tiene que dejar las otras mujeres, tiene que quedar solo con la primera, no la más bonita, no la más joven, no la que tiene más hijos, sino tiene que quedar con la primera y tiene que sostener a todas las otras hasta que ellos se vuelven a conseguir esposo. Eso es el nativo, un nativo estás hablando, ¿no? Ramón. Sí, Y, y y, Ramón que andaba por la y selva. ahí disculpa pero eso es justo, bueno, no justo, sino un tiempito después que él ora pensando esa lógica, mira, tengo de todo, y ahora está, tiene ese sueño, esa oración. No sé si estoy en lo correcto, pero este es el de la foto que está contigo. Sí, eso Ok. fue una de las primeras veces que yo le conocí. Se nota que yo era joven, pero era más joven que yo.
Y Y, todavía Ramón está vivo, ha vivido larga vida para lo que eran los Pemones. Cuando llegamos nosotros, mucha de la gente moría entre 30 y 40 años. y esto que estás contando, otra vez ahí, Sí, es justo, bueno, obviamente la foto es después que ustedes vinieron, porque aquí está Roberto Nosker y su esposa llegando, o no, ni siquiera han llegado, está en eso, mientras él está viniendo, esto está sucediendo, ¿no? sí, Ramón Sí. recibió esa visión, sueño, lo que sea, antes de llegar nosotros. Entonces, una noche, la gente empezaron a decir, bueno, pero si Dios está hablando con nosotros, debemos buscar a Dios. Empezaron a hacer unos bailes tradicionales, digamos, religiosos. Le dan una vuelta en una casa, normalmente encerrado de día, con ese calor, marchando y contando o cantando. eh, Nosotros estamos lejos de Dios, vivimos en la oscuridad, pero estamos marchando y vamos a llegar a Dios. Y toman 3 o 4 pasos delante y después unos pasos para atrás. Pero siempre cuando estamos buscando a Dios y siempre cuando estamos llegando a Dios, sucede algo y caímos atrás. Y eso era como su canto cuando el Ramón desmayó y lo pusieron en su hamaca para dejarlo enfriar un poquito y descansar. Y siguieron su rito allí, hablando de lo que está pasando. Después de un largo rato, eh, los Pemones no tenían una palabra para morir. La palabra para morir y estar inconsciente, inconsciente es la misma palabra. Y dijeron que él estaba en su hamaca y se levantó y dijo, mire, yo no estoy muerto, no me entierren. Y se acostó y volvió a dormir más. Y cuando despertó dijo, mire, yo no sé si yo estaba en mi cuerpo o si eh, Dios me sacó de mi cuerpo. Pero yo recuerdo que yo estaba arriba y escuchaba la misma voz, pero lejos yo veía una ciudad, pero una ciudad tan bonita que me llamaba, que con todo mi ser yo quería correr a la ciudad y llegar allí. Y cuando trataba de correr y llegar, había como un obstáculo, como pared, como paredón, pero era invisible, pero no podía correr. Entonces escuché la voz y dijo, Ramón, tú eres el único entre los Pemones que está tratando de llevar a su gente a conocer al Dios creador. Tiene que volver a su gente y tiene que ayudarlos. Y cuando él despertó, entonces le dijo a sus hermanos, estaban como asustados, pero alegres. Y empezó a correr la voz a la selva, y empezaron a llegar otras familias para vivir allí, porque esperaban que Dios iba a aparecer en cualquier momento. Y una noche Ramón tuvo un sueño y cuando despertó y dijo, mire, anoche tenía un sueño raro que otra vez yo sentí como si estaba fuera de mi cuerpo y vi un hombre bien lejos al norte y cargaba un libro bajo su brazo. Y escuché la voz que me dijo, Ramón, tú eres el único que está enseñando la verdad a los Pemones, pero estoy mandando un hombre. Cuando llega el hombre y trae el libro, tiene que obedecer todo lo que dice el libro. Entonces se terminó con eso y la gente estaba allí esperando. Y siendo que había un rociador un fumigador de los mosquitos para evitar paludismo y otras cosas, que conocía algo que había estudiado hasta teología con los católicos, él vino y dijo, no, mire, el único hombre que, o el único ser que trae mensajes a los hombres es San Miguel, el ángel San Miguel. Entonces, Mm. eso es San Miguel. Entonces, nombraron el pueblo San Miguel del Caroní, en río Caroní. San Miguel sobre el río Caroní. Y ese nombre se pegó y todavía hasta el día de hoy es el nombre de ese pueblo.
empezaron ellos a buscar una forma de alcanzar a Dios y lo que pensaron era construir un edificio grande donde toda la gente que venía al pueblo podían reunir y escuchar lo que ese hombre que viene del norte con el libro iba a decirlos. Eh, en ese momento Roberto estaba en Venezuela buscando a los Pemones y uno piensa, bueno, pero eso solo pregunta, pero es, los Pemones tienen 3 dialectos y están como más conocidos o eran más conocidos por los dialectos Taurepán, Arecuna y Camaracoto que por el nombre familiar que era Pemón. Entonces, donde él andaba, la gente no sabía de lo que estaba hablando. Un día, él fue, en alguna parte, fue a un río donde había tribus y alguien entendió que él estaba buscando Aricuna, pero dijeron que, bueno, esos no son Aricuna, pero esos son de la misma, son Pemón. Entonces, ya eso cuando nosotros aprendimos que el nombre familiar de los 3 dialectos era Pemón. Y él fue y arrendó una casita y los Pemones vivían en pueblos un poquito más arriba en el río, afuera de la ciudad. Y todos los días iban barcos, iban subiendo, bajando, llevando carga, llevando gasolina. Era una zona donde la gente estaba trabajando minas. En esa parte había minas de oro y de diamante. Creo que en aquel entonces era más diamante que el oro. Y es difícil la mina de diamante, pero él no estaba buscando diamantes de piedra, sino diamantes para el Señor, seres humanos que quieren conocer a Cristo. Él conseguía un, un viaje, tenía que pagar un puesto en el barco subiendo y fue a varios pueblos allá arriba y hablaba con la gente. Algunos le daban algunas palabras para saber cómo hablar Pemón, pero él fue preguntando, mire, estoy buscando un sitio donde yo puedo vivir porque necesito escuchar y hablar su idioma para poder después traducir la Biblia. Y donde él iba también preguntaba si querían la Biblia. Todo el mundo quiere la Biblia entre los Pemones, pero cuando él preguntaba si podía vivir en el pueblo, ellos le dijeron que no aceptaban a extranjeros en su pueblo, solamente los mismos habitantes de su pueblo. Entonces le tocaba subir y en la tarde volver a bajar. En uno de los viajes conoció un indígena que vino de la Guayana inglesa, que lo llamaban, creo que todavía le dicen Guayana, y ese hombre hablaba inglés, hablaba algo de Pemón, hablaba como 3 dialectos más de lenguas indígenas y estaba buscando diamantes. Entonces se hicieron una amistad varias veces, viajaron en la curiara, en la canoa, y hablaban y Roberto, un buen misionero, un buen hombre, pero un buen misionero, y siempre le estaba hablando también de Cristo. Y el hombre le escuchaba, pero le decía, no, pero yo estoy trabajando, yo voy a encontrar un diamante, después yo vengo y te escucho mejor, porque ahorita yo necesito buscar riquezas, lo que estaba buscando. Entonces, un día en uno de los viajes le dijo a Roberto, mire, varios de los mineros que están trabajando conmigo, vamos a cruzar a otro río. Bueno, ¿cómo? Y preguntó, ¿cómo van? No, vamos por la selva. Y era una semana caminando por la selva para llegar al otro río. Y él le dijo, mire, si yo veo algo interesante allá, si yo veo pueblos o que quizás te aceptarían, entonces yo te mando un mapa, una carta avisándote de dónde está. Y el hombre se fue.
Y como un mes después, llegó un hombre en la puerta de Roberto tocando y dijo, mire, tengo aquí una carta, pero cobrar al destino, tiene que pagar tanto. Entonces, bueno, ¿cuánto es? Lo pagaron y abrieron allí ese minero. Había guardado todo lo que dijo y vio un pueblo y le escribió y dijo, mire, aquí hay un pueblo grande y está creciendo. Esa gente están locos, esa gente están buscando Dios, tienen una religión, cosa yo no entiendo, yo no hablo bien para preguntarlos, pero ellos están buscando a Dios y está en tal parte, le hizo un mapa y también le dijo cómo llegar. Entonces Roberto se animó, wow, un pueblo grande, están buscando a Dios, eso es lo que queremos, eso es lo que nosotros estamos orando. Entonces él dejó su esposa en la ciudad donde estaba viviendo y él tuvo que viajar bastante para llegar a un pueblo que estaba cercano al pueblo de San Miguel. Ellos estaban discúlpame, ¿ellos estaban en Caracas o estaban ahí mismo en Ciudad Bolívar? Estaba en la orilla de la selva, en un pueblito que se llama La Paragua. Ah, ok, en la Paragua. Sí, es final de la carretera. Y en la última, yo creo que los últimos 100 kilómetros era pura tierra. Y ahí otra vez, disculpa, que quito la inspiración un No, no, poquito no, dale. del- ahí, porque dijiste un detalle muy interesante en cuanto a los viajes en canoa. Ahí puse una foto hace ratito, más o menos los que son de Puerto Ayacucho, de Colombia en la selva, entienden como el concepto. Pero ahí ya estabas hablando de que se viajaba normalmente por el río Caroní o viajaban a otro río, que el hombre le dijo que iban a caminar por el medio de la selva a Había dos otro. ríos así, Ok, ¿no? ajá, Él estaba viviendo en Río Paragua ok. y el hombre iba para el río Caroní. Y Ah, entre ok. los dos había un gran estrecho de selva y Ujú, selva virgen, sí, no había habitantes por allá. sí, bueno, ahí voy una pequeña explicación para alguna gente que no ven, pero Sí, muchos que no están viendo, que recuerdan eso, más o menos tienen algunas ideas de ríos en las selvas que van en paralelo, pero las caminatas son 1, 2 días, 8 horas, 12 horas. sí, y no hay camino. No hay camino, sí. Uno va abriendo el camino y culebras sí hay en todas partes y otros insectos y animalitos, etcétera, andando por ahí. No, y ahí lo interesante, Jaime, también, y hay algunas cosas que tengo pero para hablar ya al final, pero ahí estaba sucediendo, y me gusta cómo lo vas contando porque estaban sucediendo varias cosas. Estaba sucediendo la propia historia de Roberto Nosger y su esposa, esperando, orando, tratando de llegar a un lugar donde podían ser aceptados, o Dios abrió la puerta, y también estaba pasando todos estos sucesos en este pueblo de los Pemones. Sí, Y no sé cómo podemos catalogarlo. Yo creo que sinceramente Dios hablando a ellos por medio de sueños que... mire, pero la parte de la historia nuestra, voy a dejar a Roberto allá y Ajá. dejar a Ramón allí también, porque mientras Roberto estaba buscando dónde trabajar, eh, yo no tenía sustento, no tenía ninguna iglesia que estaba ayudándonos. Recuerda, le dije que los abuelos pagaron para Juanita y yo ir a estudiar lingüística. Y cuando terminó el curso, entonces nos tocaba volver, quizás buscar un trabajo o visitar iglesias, levantar algo de sustento para poder ir a estudiar español, ¿Cuá- porque yo no cuá- hablaba ¿Cuánto español. tiempo tenía ya para ese entonces Roberto, o el tío Roberto ahí en Venezuela? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Él se quedó Mire, definitivamente después de eso? él después, nosotros salimos 1 de agosto. Ajá. Eso fue cuando él fue allá para buscar la visa, consiguió la visa y en 2 meses, yo creo que él estaba como en septiembre, octubre, él estaba en Venezuela buscando los Pemones. Tuvo muchos problemas porque no tenía una misión, no tenía dónde llegar. Wow. eh, eh, en esos sitios el agua está sucio, que la comida puede estar contaminado, etcétera. Entonces estuvieron enfermos varias veces,
también hay paludismo, hay dengue, hay... Sí, y todo el choque cultural que a veces la gente no Sí, entiende que existía. Entonces, pero en ese tiempo ya tú habías terminado la universidad cristiana en la que estabas, sí, ya habías terminado el había curso. terminado el primer curso de lingüística Ajá. también. Entonces yo, casi el último día de las clases, yo estaba orando y estaba caminando leyendo un versículo cuando encontré Hebreos 2, 14, 15. Y eso me impactó tanto. Y Dios dijo a mi corazón, dijo, tienes que llegar rápido porque ellos andan en la oscuridad buscando la luz. Entonces yo fui al apartamento donde estábamos quedando en la universidad. Le dije a Juanita, mire, Dios me dijo que debemos por fe ir a estudiar español. Ahora, cuando uno va a estudiar un curso, tiene que pagarlo. Y si va a vivir en las casas que ofrecen ese instituto, tiene que pagar también arriendo, todo. Yo no tenía nada. No te recuerde que los abuelos pagaron hasta la tarifa de Juanita para estudiar lingüística. Entonces yo había gastado todo. En ese momento, una iglesia nos invitó y fuimos y presentamos la obra. Cuando presentamos la obra, algo curioso que de verdad nos pegamos bien con el pastor. Era mi edad, era la misma edad. El pastor que estaba antes de él murió. Yo creo que murió en el púlpito. Y entonces ese joven que era el copastor tomó el pastorado y estaba dirigiendo la iglesia y tenía un corazón para misiones. Mm. Entonces visitamos, hablamos y él de verdad, aunque no teníamos, yo tenía un tío que había asistido en esa iglesia por muchos años que me había recomendado al pastor y a los hermanos. Y fuimos y presentamos nuestra visión. Cuando llegamos a la casa, entonces llamé al director de la misión y dije, mire, estoy llamándote para decirte que Dios me ha dado una clara visión y me ha dicho que debemos ir por fe a estudiar español. Y hubo un largo silencio al otro lado y no dijo nada. Y después dijo, bueno, yo tengo 3 semanas tratando de comunicar con ustedes, Dijo el pastor. el director de la misión. Ah, ok. Dijo, la directiva se reunió hace 4 semanas y votaron unánimemente que ustedes no pueden ir a estudiar español hasta que tengan todo su sustento. Esa es la misión Río Orinoco con la que La fueron. misión Río Orinoco. Y yo dije, pero yo no entiendo, yo estoy seguro que eso fue Dios hablando a mi corazón. Yo tengo que obedecer a Dios. Y quedó hablando conmigo y se notaba que ese hombre también era misionero, que había vivido en el campo, que él sabía lo que era y él sabía lo que era vivir por fe y sabía las dificultades y todo. No quería Mm. desanimarme, pero yo le dije, mire, pero yo tengo un viejo carro aquí y yo lo voy a vender y con lo que me paguen, yo creo que yo puedo pagar el primer semestre de español y yo sé que es la voluntad de Dios. Y él dijo, no, pero la directiva dice que no pueden y no pueden. Entonces esta vez sí el silencio fue a mi lado, porque yo no sabía qué decirle, porque yo estaba seguro que eso era lo que Dios quería. Entonces por fin parece una eternidad cuando hay ese silencio en el teléfono, ¿no? Y yo le dije, mire, director, si Juanita y yo vamos y estudiamos español Mm. allí en el sur de Texas y pasamos todos los exámenes, etcétera, pasamos la materia, ¿lo aceptarán como nuestro eh, requisito para hablar español para poder ir al campo? Otro silencio. El hombre dijo, mire, si tú eres tan duro de cabeza, yo prefiero que vaya con mi bendición que con desobediencia.
vaya con mi bendición y yo voy a hablar y voy a convencer a toda la directiva. Entonces nosotros fuimos, de verdad, vendimos un carro que fue un fracaso, nunca me pagaron todo, pero me pagaron suficiente para entrar, empezar a tomar las clases. Después de como una semana llegó noticia del pastor de la iglesia donde habíamos ido, que la iglesia va a empezar a sostener $50 mensual. Pero eso sí fue muy bueno, porque eso fue en el año 1974. Entonces empezamos con $50 mensual y poco a poco estudiando allí recibí algunas invitaciones para visitar iglesias, presentar la obra, y una de las iglesias que empezó a ayudarnos desde el primer año de español, antes de ir a Venezuela, todavía nos sostiene hasta el día de hoy. Wow. 50 años han tenido, prácticamente 50 años sosteniéndonos. Bueno, nosotros fuimos y de verdad disfrutamos el tiempo en español, conocimos a mucha gente, muchos misioneros. En aquel entonces había como 30 misioneros que estaban estudiando español para ir al campo. Ahí tengo algunas fotos de el seminario, Jaime. Creo que, bueno, fueron ahí más o menos para meter que fuiste a Río Grande, que es el mismo seminario en el que yo estudié. Seminario Río Grande comenzó con una visión de seminario para americanos, y el primer año creo que cambió para latinos, y no sé en qué año abrió la escuela para enseñar español para misioneros americanos o de habla de inglés para ir a Sí, Latinoamérica. Y en mi caso, uno de mis profesores en el seminario cuando fui para allá en el 2005-2006 era un compañero tuyo. Dos de mis profesores eran compañeros sí, tuyos en el curso de español de ese sí, año que y tuve. Bob todavía está ahí. Buckcraft Buckcraft todavía está ahí Sí, con Bar, y Julie y su esposo son amigos nuestros, estudiamos juntos ahí en el seminario, y el hermano Anderson también era el registrador cuando llegué yo. también, sí. No, Entonces, y nosotros conocimos a muchos de los y sabe que yo creo que todos los que estudiaron español salieron al campo, estuvieron por un tiempo, algunos tuvieron que regresar por razones diferentes, a veces salud, a veces por otro ministerio. Ahí está Juanita con su ayudante hablando español. con el Ve, yo te dije que Juanita era la chica más bonita del mundo, ahí está. está viendo tu tutoría, Jaime. Esa es Sí, tutoría, ¿no? sí. Porque después tenían ya, en el tiempo que tú fuiste, ya habían alumnos haciendo el seminario en español, y muchos de ellos la beca de... Yo fui tutor un semestre también. Mire, el sistema era muy bueno para los misioneros porque la mayoría de los maestros cuando nosotros fuimos eran gringos que eran misioneros que habían levantado sustento o la mayoría de su sustento, entonces no eran un peso para Río Grande para enseñar a los latinos teología. Y luego nosotros pagamos muy poquito y los mismos estudiantes nos daban el tutoreo. Y era muy Era algo bueno. muy práctico, de verdad. Sí, yo pensé que era un sistema excelente. Bueno, no hacerle propaganda porque es mi alma mater, pero yo escuché varios misioneros que estudiaron en otra escuela y se veía que el programa ahí en Río Grande era bastante bueno. Era un año solamente, ¿no? O dos. Sí, eran 9 meses. O sí, Sí, bueno, dos año semestres cuando escolar. yo estaba, y era también conversacional. Ahí está, esa es una foto de Ginny también Laboratorio, le en el decían. laboratorio así de conversación, ¿no? O de escuchar. Si escucha una palabra en español, tiene que repetirlo. Entonces el maestro está escuchando lo que tú dices, Sí. corrigiéndote. De hecho, Jaime, ahí también, ahí para... Yo viví en uno de los apartamentos, bueno, menos que después a contar que tú trabajaste haciendo, ayudando a construir esos departamentos, y creo que sacamos cuenta una vez y parece que Ramón Acosta, los que nos escuchan, que conocen a Ramón, a Giovanni o a Gago, que le decimos de cariño, se crió conmigo en Venezuela, él vivió en el apartamento, porque vemos algunas fotos, y aunque no han cambiado nada, eso no habían cambiado nada cuando llegamos en el 2000 y algo. Los mismos muebles, o por lo menos lo que Yo creo estaba que ahí. los mismos muebles estaban.
No, pero ellos hacían mucho con poquito y Sí, muchos misioneros graduaron allí hablando español. La diferencia es que en muchos de los tutores son de México o quizás Ecuador o otro país y nosotros íbamos a Venezuela y no había nadie de Venezuela que yo reconozco y el acento en Venezuela es muy distinto. Y cuando llegamos a Venezuela yo no entendí nada de lo que me decían, pero sí tenía una buena base sobre cuál para estudiar. Entonces, en el primer año, al final del año, me pusieron como presidente de la clase de alumnos estudiando español y faltando como 3 semanas para terminar, cuando me tocaba toda la responsabilidad de coordinar una fiesta para los alumnos que estaban estudiando teología y organizar no sé qué cosas, tomar plata. Estábamos en un picnic, salimos a comer en el campo y yo había decidido, había varias veces había torcido el tobillo, había golpeado, salía mal jugando soccer, fútbol, porque yo siempre había jugado fútbol americano. Y el fútbol americano, el que va más rápido, con más fuerza y que le da más duro, es el que gana. Pero en soccer no es así. Entonces ellos me pusieron y dijeron, no, pero tú puedes jugar solamente el portero. Entonces yo estaba en el portón y estábamos perdiendo como 20-2 y los gringos ya estaban sacando la lengua, no podían más y los mexicanos dicen, no, pero vengan, todavía falta tantos minutos. Entonces me dijeron, no, vaya tú allá adelante. Y yo fui y corriendo y yo agarré el balón y el portón. Yo dije, voy a hacer un gol por lo menos. la Y portería. corriendo y yo le di con toda mi fuerza. De verdad le di tan duro que salí, levanté de la tierra. Pero llegó el portero y sembró su pie. El balón pegó a su pierna y mi pie quedó allí y mi cuerpo se fue para allá y rompió el hueso. Y ahí tenemos, ¿dónde está ahí tenemos el resultado, Jaime. Sí, tengo mi yeso ahí. Ese eres tú creo que por Mire, ahí tenía una foto donde te habías roto el pie, no sé cómo. mire, y fue una fractura, se llama, de una ramita verde, que cuando torció se explotó, se quedó Mm. así el huesito. El grande estaba intacto, pero el otro estaba así. Había molido la carne, había casi destruido el tendón, perdón, y no podía bajarlo. Mire, por eso se ve que estaba dormido con ese pie elevado. Y cuando me tocaba ir al baño, bajar mi pie, agarrar mis muletas, ir al baño y regresar los dedos, ya habían cambiado a negro. Así estaba cortando toda la circulación. Y así estuve varias semanas. Por fin yo le dije a Bonita, mire, yo no aguanto más. Vamos a volver al médico a ver si puede hacerme algo. Y lo que hizo era cortar los dos lados y poner un montón de palitos allí y volver a enredarlo y dejarlo. Entonces terminamos allí eh, el, el tiempo de estudiando español bien. Fuimos y yo le dije al médico, mire, pero yo voy a Venezuela ya, enseguida. Dios me va a dar visa. Eso fue en mayo. Entonces el médico dijo, bueno, ya con esas cortes del yeso, solamente tiene que cortar la cinta que puse yo, sacar los palitos y abrirlo y puedes sacar tu pie. Y entonces, ¿cuándo? Después de 6 semanas. No sé cuántos han tenido un hueso que estaba enyesado, pero uy, después de como 2 o 3 semanas uno quiere sacarlo. Entonces yo esperé hasta las 6 semanas completas. Y yo no volví al médico porque no había llegado la visa. Y saqué ese yeso. Uy, sentí tan
feliz que ya hay el aire circulando y me paré y ¡pum! Caí al suelo. Me dolía tanto. Y volví, tenía que ir a otro médico en Dallas, donde estábamos quedando con la familia de Juanita. El médico sacó otra placa y dijo, bueno, tenía la placa en la mano. Bueno, yo te quiero decir que no había sanado ese hueso. Pero ya que sacaste el yeso, sufra. Y me dejó así. Todavía estaba sobre las muletas caminando, pero sin yeso ahora. Es que ya no era mala práctica, Jaime. Eso fue tú solo haciendo mala práctica. No, pero en ese tiempo que tuve para sanar, estábamos recogiendo algunas cosas para llevar a Venezuela y orando por plata. Y yo no sé cómo Dios lo hacía, hermanos, porque nosotros fuimos a Venezuela y el sustento en ese entonces era $580 más, como $200 más para otros gastos, $780 mensual. Y nosotros no tuvimos ni la mitad. Yo le dije a la misión, mire, pero tenemos la plata para comprar los boletos. Y dice, pero tú no tienes sustento, no puedes ir sin sustento. Yo dije, mire, nosotros queremos ir por fe porque sabemos que Dios nos va a sostener. Y la misión siempre tenía problema conmigo porque yo siempre quería ir y ellos querían aguantarme. Pero ellos estaban en California y yo estaba en Texas. Y por fin gané la discusión y dijeron, bueno, vaya. Pero recuerden, nosotros te dijimos que era mejor quedar y levantar el sustento porque tú vas a estar allí, todo el mundo va a tener sustento completo y ustedes van a tener la mitad de su sustento. Y bueno, nosotros comeremos arroz y frijoles, no hay problema. Entonces nosotros logramos llegar a Venezuela, estábamos felices. Recuerde que desde el tiempo que nosotros nos reconciliamos con Dios, nosotros habíamos pedido a Dios ayudarnos a recuperar los años perdidos cuando yo estaba descarriado andando en el mundo. Yo sé que ganamos por lo menos un año en lo que era el estudio teológico. Y yo creo que ganamos 1 o 2 años más en cuanto a levantar sustento, porque nunca salimos a hacer una vuelta para levantar sustento. Eso fue Dios siendo fiel y preparándonos. Entonces llegamos a Venezuela y con ese español mexicano en nuestra mente, pensando, el director de la misión, el director de campo, nos encontró y dijo, bueno, yo no puedo quedar con ustedes porque alguien llega mañana, tengo que quedar aquí cerca del aeropuerto, pero mañana en la mañana voy a traerte y voy a llevarte al aeropuerto nacional y voy a darle instrucciones cómo llegar hasta el aeropuerto de Ciudad Bolívar, donde íbamos, y voy a llamar al misionero que está allí para recogerlos. Nos llevó el otro día al aeropuerto y dijo, mire, yo no puedo pasar de aquí para allá. Ven las sillas que están aquí. Mire, allá dice puerta número 5. Tiene que sentar allí en puerta número 5. Ahora, escuche, muchas veces ellos cambian puerta de salida. Entonces tiene que estar pendiente, escuchando. Si ellos dicen que el vuelo para Ciudad Bolívar se cambia para Puerto Tal, tiene que moverse y llegar allá para montar en el avión. Mire, yo estaba tan nervioso porque el sistema de anunciar era tan malo que no escuchaba casi. Y el acento de la venezolana era tan diferente y yo estaba pendiente corriendo para arriba, para abajo, para ver si nos cambiaban la puerta. No, gracias a Dios, logramos montar en el avión, llegamos hasta Ciudad Bolívar, donde iba a estar nuestra base para después ir a la selva. Jaime, pero seguro que si le fueras preguntado a un venezolano que te tradujera tampoco, porque hacen ahorita monólogos de cómo hablan los anunciantes de los aeropuertos, porque nadie le entiende. Sí,
No, y el sistema de autobús Sí. estaba horrible, estaba roto los baffles. Entonces Sí. se hacían ruido. No, pero llegamos y nos recogieron, nos llevaron a la casa. Y nos estaban prestando una casa y tenía como 3 sillas, yo creo que tenía una nevera y una cocina y una pequeña mesa y las 2 sillas. No tenía, yo creo que no tenía nada de camas. eh, Era donde nos tocaba quedar y nos prestaron algunas sábanas. Yo creo que algunas hamacas, amarraban hamacas. Nuestros hijos aprendieron desde el primer día dormir en hamacas. Y yo sé que cuando llegaron nuestras cosas, tuvimos allí una cama un colchón de agua. Entonces yo salí, compré 4 tablas y hice un cuadro, pero no tenía plata para comprar y hacerle una base para elevarlo, ¿no? Ujú. Entonces tuve que ponerlo en el piso. Y ese colchón tiene como 8 a 10 pulgadas de altura, como 20 centímetros más o menos, 25. Y nos tocaba en la noche sentar en la tabla y como caer atrás en la cama. Y no teníamos nada sino sábanas prestadas para poner y un colchón lleno de agua en el piso y el piso de cemento. Hace frío, hermanos. Era como el invierno, ese frío que uno sentía allí. Jaime, pero ahí el reto no era todo eso, sino era llenar el colchón de agua, me imagino, en ese tiempo, porque tenías una reserva. Sí. No, sí, mire, en el invierno cuando está lloviendo se puede llenarlo en como 1 hora, se puede llenarlo, pero en el verano cuando ni el agua que viene de la calle corre muy rápido, lleva bastante tiempo. Jaime, ahí está esa foto, es su primera foto, no sé si lo tomaron antes de viajar o después, porque por lo que cuentas usted fuiste bastante apurado, ¿verdad? Sí, Y ahí eso está. fue la primera tarjeta que hicimos para regalar a la gente que estaba orando por nosotros y quería tener los datos. Y el mapa creo que lo hizo Juanita. Sí, le fue mal la geografía, porque Sí. lo voy a sacar ahorita de la pantalla para que los venezolanos no se ofendan. No, estoy echando broma, pero ahí tenemos ese es Roberto y Michelle, que son los dos Sí, hermanos mayores de Esther, que ya están con el Señor, pero en ese tiempo obviamente Esther no había nacido, Esther nació en Venezuela, esa es ya otra, más adelante la historia, pero para los que nos escuchan. sí, y los niños eran chiquititos, estaban animados. Sabe que nuestros hijos nunca se quejaron y tratamos de siempre decirle, mire, nosotros tenemos la ventaja de conocer a otros países y ustedes están aquí conociendo otra lengua. Mire todos los amigos que tienen, mire todos los sitios donde han ido y cuando salen de vacaciones vamos a llevarle a la selva a conocer los indígenas también. Ellos siempre eran como parte de nuestro trabajo, nuestra obra. Yo recuerdo que Robbie en esa edad y hasta más grande me ayudó a hacer gabinetes, sillas, Mm. cortar tablas, palos, pero siempre trabajaban con nosotros. Siempre le dimos mucho tiempo también para jugar, para conocer los otros chicos, etcétera. Pero fue un tiempo donde como familia nos unimos más estando allí. Y los muchachos tenían bastante niños de su edad, hijos de otros misioneros, y siempre estaban contando cosas. Ahora, ya mi tiempo se ha terminado, quiero terminar con eso y después te explico. Una de las primeras noches que llegamos nosotros, entonces un muy buen amigo, otro misionero, salió de su casita que estaba al lado, estaba hablando con nosotros y yo creo que Roberto y Patricia estaban allí con sus hijos y dijo, mire, ellos te dijeron que no te dijeron que no van a trabajar con los pemones. Yo dije, ¿qué? Sí, la directiva se reunió
hace varios meses y tomaron una decisión que ustedes no pueden trabajar con los Pemones porque los otros misioneros, Roberto y Patricia, son independientes y ellos no tienen allá ninguna autoridad y ellos se fueron primero, entonces ya decidieron unánimemente que ustedes no pueden trabajar con ellos. Y yo Wow. miré a Juanita, estábamos como desanimados, pero como incrédulos también. No puede ser porque hablamos con la misión, le dijimos y todo. Entonces yo le dije, bueno, tenemos que orar porque Dios tiene que cambiar sus corazones. Ellos son nuestra autoridad y vamos a ver lo que Dios hace. Hmm. Bueno, Jaime, sí estamos ahí por el tiempo más o menos, solo unas preguntas y también para, siempre hago este tipo de preguntas, estaba viendo algunas cosas. Pasamos rapidísimo por el tiempo de la escuela, a lo mejor en otro capítulo vamos a pasar por ahí por en Río Grande, yo sé que pasaste otras dificultades, pero en cuanto a eso, vamos a ir de las cosas menos importantes a lo más importante, como lo tengo más o menos aquí pensado en mi cabeza. Uno, Jaime, cuando fue impresionante estar ahí, estar seguro, tú me imagino con tu relación con Dios a full, estás pensando, bueno, estoy haciendo esto para Dios, estoy sacrificando un montón de cosas, después sientes que cada día, especialmente cuando estabas en la escuela de lingüística, Jaime, estoy avanzando en esta parte de lingüística, ya llevaba ya tenías, me imagino, la mentalidad de que vamos a traducir la Biblia en un idioma, todo eso y hablar con tu autoridad y Sí. te dicen no, porque la razón es esto, y no sé, y estás en un punto, bueno, que sí es importante lo material, porque obviamente lo importante no estamos diciendo que no, vete a misiones sin saber qué vas a hacer con tu familia, sin saber cómo vas a proveer, o a Dios no estamos diciendo para nada, pero en tu caso específicamente tú diste ese paso de fe, pues. Y aún ahí, en contra de lo que era la directiva, y no estoy diciendo que era mala onda la directiva, pero pues la directiva obviamente tenía sus razones. Cuando vemos a los que han trabajado en misiones, tienen experiencia, saben que lo mejor para guiar es la directiva de la misión. No todo el tiempo tienen la razón, pero velan por lo mejor de su grupo de trabajo. Entonces, ahí en eso como tú lo expresabas, un silencio en ti, pero me imagino que no confusión, pero ese por qué no, Señor, ¿qué pasa? Si estoy haciendo tu voluntad, ¿cómo que ahora no puedo viajar si no tengo el dinero? Mm. ¿Cómo trabajaste eso? ¿Solamente fuiste persistente, oraste? Sí, pero recuerde cuando fuimos a estudiar en el Instituto Bíblico, Ajá. yo te dije que nunca tenía la plata para pagar, pero siempre Dios suplía, pagaba. Mire, toda nuestra vida ha sido una vida de vivir por fe Ajá. y esperar que Dios va a hacerlo. Cuando vienen las pruebas, normalmente las primeras son lo que después vemos nosotros son los chiquitos. En Ujú. el momento parece una montaña para mover, ¿no? Pero cuando ya están en otro nivel de prueba, dicen, no, que eso fue fácil, que eso fue solamente tanto, ¿no? Ujú. Entonces uno va creciendo en su fe y conociendo mejor lo que Dios está haciendo. A veces uno llega al final de la plata y falta todavía para terminar el mes y uno no sabe. Y nuestra práctica fue, bueno, Dios nos ha dado lo que tenemos en la nevera y en el gabinete y vivimos con eso hasta que Dios suple. Men, chévere eso, Jaime. Bueno, y ahí también, Jaime, esa cuestión, ves la directiva, bueno, como tú dices, pues me atreví a ese paso de fe y todo eso, pero también algo que tú decías que es importante, es que mientras estabas, yo creo que algunas personas, no sé, en mi experiencia no conozco muchas personas así, pero que tienen la bendición que llega y se dedican solamente al estudio porque Dios provee específicamente para eso. Me imagino que Dios conoce el corazón de cada misionero, cada persona, sabe cómo trabajar en el carácter para moldearnos, Sí, pero y para usarnos al mejor de nuestra capacidad. aunque Esa es la cosa, cada uno es diferente, mm, entonces yo no puedo garantizar que Dios va a hacer lo mismo en tu vida, pero Dios te va a moldear. Nosotros somos barro en sus manos. exactamente. Pero, y ahí en tu caso, algo que tú hacías,
que yo creo que la mayoría también podemos contar eso, es que mientras estabas estudiando, estabas trabajando también. Trabajaste en el Sí, correo para pagar la escuela, Ginny sí, trabajó para apoyarte un montón, pero también ahí aún en la escuela de idioma estaba, ¿cómo se llama? Estaban trabajando, estabas trabajando, porque conté que algunos de los apartamentos, yo vivía en uno de los apartamentos que hiciste en el seminario porque trabajaste en eso para pagar la escuela sí, de nos español. tocaba, sí, Y con, tantas horas y podía hacer hasta horas extras y eso es lo que hacía yo. y en el caso de ustedes, no solamente tuvieron que aprender otro idioma, castellano o español, como dicen, como decimos comúnmente ahora, sino pues la lingüística, porque iban también a una tribu que hablaba una lengua, que valga la redundancia, en la que iban. Otra cosa importante ahí que dijiste, Jaime, que lo menciono especialmente por jóvenes que nos escuchan, personas que Dios le está llamando por muchos otros medios para servirle, a lo mejor en el campo misionero con una tribu, un proyecto, un ministerio en su iglesia. Es que me gusta porque tú decías, cuando yo fui a hablar con la misión, yo hablé de nuestro, ¿cómo se llama? De la visión que teníamos. Y eso me hace pensar, una de las conferencias que a veces yo daba en liderazgo y que he aprendido, y me imagino que tú sabes, es siempre tener en cuenta eso. Dios siempre nos va a dar una visión para nuestro ministerio. Obviamente nos va a enseñar la misión. Visión es dónde queremos llegar, qué queremos hacer dentro de lo que es la voluntad de Dios, y la misión es cómo hacer eso. Ustedes se estaban preparando, no solamente tenían una visión, sino que estaban preparándose, consiguiendo las herramientas para lograr esa misión, y después el propósito, y vamos a estar después desarrollando eso, pero solamente para dar dar un consejo a esos jóvenes, esas personas que quieren comenzar en el campo misionero. Recuerden eso, oren por una visión, por que Dios le dé esa misión, cómo hacer las cosas, y por un propósito real, no llegar a ser solamente algo que a veces cae hasta en lo vano, ¿no? O Sí, cosas que a veces yo, sinceramente a veces yo he visto personas que como que les gustan más los viajes turísticos que ser misioneros. Hay que tener cuidado con eso. Dios sí nos llama, Dios nos prepara, pero también Dios va construyendo nuestra vida y va ayudándonos en cuanto a eso. yo Y, creo que para mí y ajá, también para Roberto y Patricia, Dios nos dio versículos especiales y ujú, pudimos anclar nuestra fe en esos versículos sabiendo que eso está, Dios me está diciendo a mí, aunque fue escrito hace 2000 años a tal persona, tal ujú, grupo, etcétera, Dios habló a mi corazón. Y yo creo que lo más importante es estar seguro que Dios te ha llamado, fijar y buscar la voluntad de Dios, la dirección de Dios, ujú. y te quedas firme allí hasta que Dios mismo te mueve. ¿Te recuerdas ese versículo todavía, Jaime? Bueno, eran los de Hebreos 2, Hebreo 14 y 15, que Él participó de carne y sangre para vencer a ajá. Él que tiene el poder de la muerte, Muy bien. Y de verdad, el diablo. con el ministerio que ustedes estaban haciendo, pues, por lo menos conmigo y con Esther, yo creo que un versículo que teníamos muy en común era ese versículo de 2 Timoteo 2:2, que es hacer discípulos, ¿no? Mm, Buscar hombres idóneos, o hombres y mujeres idóneos para que ejercieran y estuvieran ahí. Y también algo que me movió mucho, recuerdo una conferencia misionera, que es ese de Ezequiel 22:30, que dice que Dios está buscando hombres o personas para que se pusieran en la brecha, ¿no? sí, Que es un versículo a veces que la gente se lo tengo que explicar porque me dice, ¿cómo que contra? Le digo, bueno, para estar dispuesto a trabajar en el pueblo. Bueno, sí. pero otra cosa importante que tú decías, y con eso quiero terminar, Jaime, y tú lo vienes diciendo desde el episodio pasado, que tú dices, estos abuelitos me dijeron que orara por tres cosas. Era un compañero, ¿no? Sí, El lugar donde ibas a trabajar, y la tercera cosa que era, no, era la tribu, la tribu, tocar sus corazones, ajá, prepararlos para recibir el Evangelio. El otro era para poder terminar rápido mis estudios. y por un compañeros de trabajo. Sí, mire, yo te dije, faltaba 50 horas de clase Ujú, y tenía 2 semestres para hacerlo. Eso normalmente es de 24 a 32, quizás 36 horas. Entonces todavía falta otro semestre más. sí.
pero Dios abrió la puerta, me dio la fuerza para poder terminar aquel estudio. Y salimos de allí y fuimos directamente a estudiar lingüística. Salimos de lingüística, fuimos directo a estudiar español. Salimos de español ya con el pie ya roto y todo, y dentro de 2 meses llegó la visa y no estaban dando visa. Ujú. Fue otro milagro que Dios nos permitió llegar tan rápido. Bueno, y ahí se nota que siempre con esa cuestión de la preparación tuviste muy rápido, porque aún aquí en un solo episodio lo contaste todo, Jaime. Bueno, pero después vamos a retomar eso. Pero eso que dijiste, Jaime, y con eso, como digo, quiero concluir que es importantísimo. Y yo veo que en ese practicar de orar por el corazón de los pemones, que ya ustedes tenían en su corazón y en su mente orar por ellos, y con ese practicar de orar por sus compañeros de trabajo, me imagino que es interesante. En mi caso, yo lo he experimentado un poco, que orar por las personas, tanto con lo que vas a trabajar como con las que estás trabajando para ellos, te ayuda hasta a conocerlos un poquito más, o te ayuda sinceramente, quiero usar la palabra tolerar, que no es la correcta, pero te ayuda a relacionarte con ellos, pues yo creo que es lo mejor, porque a Sí. veces son compañeros de trabajo, son culturas diferentes, la gente con que vas a trabajar, culturas diferentes, pensamientos diferentes, pero cuando oramos por las personas con que vamos a trabajar, con las personas con que estamos trabajando como equipo de trabajo, sinceramente eso va ¿cómo se llama? Puliendo la relación, mejorando la relación. Sí. Entonces lo importante que es la oración en la vida, pues, cotidiana, sinceramente. Pero en el ministerio, aún más, Jaime. Orar por tus compañeros de trabajo, orar por tu familia, orar, estar dispuesto a trabajar. Bueno, sinceramente yo disfruto escuchándote, Jaime. Yo sé que es así contigo, tú siempre, yo le digo a los chicos en Bogotá, le decía, es que ustedes conocieron al Jaime ya casi jubilado, que ya no trabaja mucho. Cuando te conocimos en Puerto Ayacucho, recuerdo que competías con nosotros a ver quién trabaja más y a veces nos hablábamos, el viejito está loco, porque ¿quién va a trabajar en ese solazo tan duro? ¿No? Pensábamos que lo hacías para ahorrar dinero, pero era porque nos querías ganar solamente. No, quería ser buen ejemplo. Jaime, ¿recuerdas alguna? Me imagino que aprendiste obviamente Pemón. ¿Recuerdas todavía algunos versículos, palabras en Pemón o ya estás oxidado en eso? No, varios versículos me llegan de vez en cuando y palabras por aquí, por allá, pero el primer versículo que nosotros traducimos y Juanita hizo un dibujo era Juan 14:6. Ajá. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad. Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Pemón hicimos este versículo. Jesús da ipa taripa, yura madairan ko unaktan, yura rekimura aratan, uyumpian, potoritopian. Amén. Y ahí en algunos capítulos en YouTube que editamos, Jaime, también está de fondo el versículo que lo canta Esther, que es tu hija, que Esther creció allá con los Pemones. Bueno, Jaime, gracias por animarnos con tu historia y a las personas que están escuchando, que van a escuchar en YouTube, espero que nos sigan y que Dios esté hablando para que puedan, pues, tomar decisiones en cuanto a servir a Dios. El primer ministerio grande comienza con la familia y después Dios muestra el campo en el que vamos a trabajar. Que el Señor les bendiga. Gracias, Jaime. Jesus nai pa tau le pa Yura it ma dai dang ko wanata Jesus nai pa tau le pa Yura it ma dai dang ko wanata Yura le king muraratan Uyumpia potore topia Jesus da ipataure pa Yura ip ma dai dang ko wanata